Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siquelag. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David cayó en tierra y se postró. David le dijo: ¿De dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que el pueblo ha huido de la batalla, han caído muchos del pueblo, y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gelboé. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y sus guerreros le acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté: aquí estoy. Me dijo: ¿quién eres tú? Le respondí: soy un amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podía vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo, y se los he traído aquí a mi señor. Tomando David sus vestidos, los desgarró, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán. Pero el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, pero habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David: ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátale. Él le hirió y murió. David le dijo: tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste: yo maté al ungido de Yahvé. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Está escrita en el libro del justo, para que sea enseñado el arco a los hijos de Judá. Dijo: la gloria de Israel ha sucumbido en tus montañas, como han caído los héroes. No lo anunciéis en Gat, no lo divulguéis por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboé, ni lluvia ni rocío sobre vosotras, campos de perfidia, porque allí fue deshonrado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl, ungido no de aceite, mas de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en la vida ni en la muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, por Saúl llorad, que de lino os vestía y carmesí, que prendía joyas de oro de vuestros vestidos. Como cayeron los héroes en medio del combate.
Jonatán, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia. Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Cómo cayeron los héroes, cómo perecieron las armas de combate. Capítulo 2. Después de esto consultó David a Yahvé diciendo: ¿Debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. David preguntó: ¿a cuál subiré? A Hebrón, respondió. Subió allí David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal, de Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llevaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de Yabez de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Yabez de Galaad para decirles: Benditos seáis de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, vuestro señor, dándole sepultura. Que Yahvé sea con vosotros misericordioso y fiel. Yo os trataré bien por haber hecho esto. Y ahora tened fortaleza y sed valeroso, pues murió Saúl, vuestro señor, por la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Nahanayim. Se proclamó rey sobre Galaad, sobre los aseritas, sobre Jizril, sobre Efraín y Benjamín, y sobre todo Israel. 40 años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Salió Abner, hijo de Ner, y los seguidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Nahayayim hacia Gabaón. Salieron también Joab, hijo de Sarbia, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron, los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Dijo Abner a Joab: que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab: que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, 12 de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de los Costados. Está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera tras de Abner, ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió Abner y dijo: ¿Eres tú, Asael? Respondió: Yo soy. Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda. Atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael: Apártate de mí. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse, y Abner le hirió en el vientre con el cuento de la lanza,
saliéndole la lanza por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Anma, que está al oriente de Giah, sobre el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿Hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que, al cabo, todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: Vive Yahvé, que no ha de haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por Arabá, pasaron el Jordán, y después de caminar toda la mañana llegaron a Mahanayim. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín, y de los hombres de Abner, 360 hombres. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche, y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Estaban en tinieblas, entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria, por haber desafiado las órdenes de Dios y despreciado el designio del Altísimo. Él los había agobiado con sufrimientos. Sucumbían y nadie los ayudaba, pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras e hizo pedazos sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. La comida les daba náuseas y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracias y proclamen con júbilo sus obras. Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lucas 24:1-24. Después de la resurrección, el sepulcro vacío, mensaje de los ángeles. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentó ante ellas 2 hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Los apóstoles no creen a las mujeres. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos, todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Pedro en el sepulcro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 8 de mayo, día 128. Muy a menudo damos por sentada las bendiciones de Dios, o ni siquiera reconocemos lo que Él ha realizado por nosotros. El Salmo 107 exhorta a quienes han sido librados por el Señor, para que lo reconozcan y alaben. Que lo digan los redimidos del Señor. Relata la difícil situación de los exiliados que habían sido atrapados en una tierra extranjera, encarcelados y enfermos a causa del pecado. Pero en su angustia clamaron al Señor
y los libró de sus tribulaciones. Tal liberación debería traducirse en una abundancia de agradecimiento. Cuando los discípulos oyen por primera vez acerca de la resurrección de Jesús, son incrédulos. Juzgan el testimonio de la mujer como un desvarío. Cleofás, hablando con Jesús resucitado, cuya identidad está velada, repite la historia de las mujeres, aunque irónicamente, mientras mirando a Jesús mismo, dice: pero a él no lo vieron. Como los discípulos, a menudo no reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, o como los exiliados, nos olvidamos de dar gracias. También nosotros hemos sido liberados del pecado en el bautismo, y el Señor está con nosotros en todo momento. Por lo tanto, también tenemos motivo para dar gracias.